La función de la Iglesia en la enseñanza en las familias. La lectura de hoy es Hechos 11, del 19 al 30. En versión Reina Valera contemporánea, la palabra de Dios dice: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero allí había unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. La función de la Iglesia en la enseñanza en las familias. Hemos dejado claro que la familia es la unidad social básica que Dios crea. La familia está llamada a reflejar la naturaleza y el pacto de Dios en su forma de vida. Hoy en día la familia está sobreviviendo en una sociedad que no la protege, sino más bien la desprotege, e incluso atenta contra su bienestar espiritual, social, material y emocional. Desde el año pasado, con la pandemia del COVID-19, vivió procesos de crisis, donde se tuvieron que hacer ajustes en la organización familiar. Como tenían que relacionarse, se incrementaron los problemas en la comunidad familiar. Por eso, ante este panorama, la Iglesia requiere hacer un alto y enfocarse con mucha claridad y veracidad en el papel que le corresponde. Ser sal y luz. Su actuación y desempeño es trascendental, pues la influencia que la Iglesia ejerce en la sociedad es para bien o para mal. 1. La Iglesia y su alcance a las familias. Hay un desafío que la Iglesia debe asumir en un rol proactivo, educando y haciendo que la familia pueda retomar la misión que finalmente Dios estableció. En el contexto actual, la Iglesia necesita ayudar a que la familia construya el significado de ser familia en el contexto de la crisis social, económica y política, así como de la cultura tecnológica en la que vive. En los temas anteriores comentamos que la llegada del Evangelio no quitó a los primeros creyentes este sistema habitual de la familia, ni los aisló en el tiempo en el cual estaban viviendo. La Iglesia debe ser un vínculo para que la palabra y la gracia de Dios sean indispensables en las familias cristianas. La Iglesia es el lugar donde encontrar aceptación, sanidad,
apoyo y recursos para encarar la realidad muchas veces es difícil. La Iglesia como comunidad terapéutica debe ofrecer la oportunidad de interactuar saludablemente y evitar la marginación del resto de la sociedad, que es el hogar en donde se enseña la fe y la vida cristiana, siendo la familia el centro de la enseñanza vital de la fe. La Iglesia tendría que trabajar con las familias de la Iglesia. La membresía de la Iglesia debe verse primeramente no a partir de individuos, sino de familias que la forman. Las iglesias han intentado ser el centro de la enseñanza. Es necesario admitir que todo intento de mantener al templo y al domingo como el lugar y el tiempo para la educación de la vida cristiana ha fracasado y seguirá de igual modo. Entonces, ¿qué debe hacer la Iglesia en este tiempo? Una de las pautas a seguir es que la Iglesia trabaje con los núcleos familiares y no de manera individual. Que pensemos en el trabajo global e incluyente de toda la familia. Familias sirviendo a otras familias. Familias evangelizando familias. Lo siguiente que debemos hacer es que la familia tiene que ser el centro y objeto pedagógico. En nuestra amada Iglesia, desde el año pasado, se han formado centros de estudios bíblicos, donde estamos trabajando con familias que abren sus hogares para conocer y compartir desde su casa la palabra. Empezamos con 4 y terminamos en este año con 12. Esto significa que la Iglesia debe proveer los elementos de enseñanza y darle preparación a los centros de estudios bíblicos. Hemos trabajado con una guía celular para llevar a cabo en los centros de estudios bíblicos e implementando estudios de acuerdo a lo que se requiera y necesiten las células. La Iglesia debe animar y enseñar a los padres la función que deben ejercer en la vida de sus hijos. Directamente son los que enseñan a sus hijos. Los padres son los copastores más efectivos. Es por ello que ir al culto de manera dominical no significa que uno lleve una vida cristiana como se nos enseña en la palabra de Dios. Se tiene que ser cristianos que viven de acuerdo a la voluntad del Señor, y es durante todo el día y no solamente un tiempo de congregación en el culto. Otra cosa que la Iglesia debe mantener siendo la familia la base de la misma. Se tiene que realizar actividades que permitan integrar a todos los miembros de la familia. La Iglesia, entonces, dará las pautas para que cada hogar realice el trabajo de la enseñanza familiar. Fortalecer los diferentes núcleos familiares dando las herramientas bíblicas para llevar a cabo las tareas en casa. Y así como el Evangelio nunca rompió las bases familiares, ni aisló a la familia de la sociedad, de igual forma se debe establecer el cronograma de estudios que faciliten el caminar de cada una de las familias en la comunidad cristiana. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Y para siempre, Señor, permanece, y para siempre, Señor, permanece, y para siempre, Señor, permanece tu palabra en los cielos. Dos consejos para ponerlo en práctica. Guarda pues estos mandamientos cuidadosamente en tu memoria. Enséñalos a tus hijos, habla de ellos cuando estés sentado en tu casa, cuando estés afuera caminando,
a la hora de acostarte y a levantarte. Deuteronomio 11, 18 y 19. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Hoy, después de la iglesia, pregúntale a tus hijos, ¿qué aprendiste de la lección? El Espíritu Santo, don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y templanza en nuestro trato con la humanidad. Segunda carta a Timoteo 1:7. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Dile a tus hijos quiénes son tus 3 héroes bíblicos favoritos. Describe cualidades en ellos que estás tratando de imitar.